Daniel Dennett. Daniel Clement Dennett, nacido en Boston el 28 de marzo de 1942, es un filósofo y escritor estadounidense. Estudió en la Phillips Exeter Academy y recibió su bachillerato de artes en filosofía en la Universidad de Harvard en 1963. Luego, en 1965, se doctoró en filosofía por la Universidad de Oxford, donde estudió con el afamado filósofo Gilbert Ryle. Dennett es desde junio de 2006 el profesor de la universidad y codirector del Centro de Estudios Cognitivos junto con Ray Jackendorf en la Universidad de Tufts, en Medford. Es uno de los filósofos de la ciencia más destacados en el ámbito de las ciencias cognitivas, especialmente en el estudio de la conciencia, intencionalidad, inteligencia artificial y de la memética. También son significativas sus aportaciones acerca de la significación actual del darwinismo y la religión. Desde 1987 es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y de la Academia Europea de Ciencias y Arte. Se le conoce también como parte de los 4 jinetes del nuevo teísmo, junto con Richard Dawkins, Sam Harris y Christopher Hitchens. Sobre sus obras he elegido 4. La primera, La libertad de acción. Dennett en este libro desmitifica y reafirma las posibilidades de la libertad, subrayando 3 condiciones básicas de toda decisión: ser libre, racional y responsable. La necesaria conexión de estos 3 términos deja claro que no es tanto la libertad lo que está en juego, sino nuestro deseo de alcanzarla dentro de sus condiciones de posibilidad. En segundo lugar, de las baterías Bach, Dennett intenta responder por qué hay mentes y cómo han llegado a aparecer. Esta obra actualmente es una de las más importantes sobre la evolución de la mente. En tercer lugar, contenido y conciencia. Desde que Daniel Dennett publicó su influyente obra La conciencia explicada, en 1991, la investigación científica sobre la conciencia se ha convertido en un campo de batalla entre teorías rivales. Por último, la peligrosa idea de Darwin, donde este filósofo analiza algunas de las repercusiones de la teoría darwiniana. Su mayor influencia es el gran Charles Robert Darwin, que fue un naturalista británico del siglo XIX, famoso entre otros hallazgos por el descubrimiento y divulgación del origen de la especie. Dennett defiende la teoría de la evolución de Darwin y, para él, aquellos creyentes que enseñan a sus hijos a dudar de estas afirmaciones, de las afirmaciones de Darwin, deberían estar enjaulados. Según Dennett, al proponer el mecanismo de la selección natural, Darwin descubrió también el peor de los pasteles, el nihilismo, corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas. No obstante, cuando el darwinismo abandona el ámbito de lo científico para convertirse en la ideología del naturalismo, se transforma precisamente en aquello que tanto denuncia Dennett, un mito naturalista que se inculca a los niños en la escuela y a los jóvenes en los centros de enseñanza secundaria o en la universidad. Por medio de las ideas de Darwin, los alumnos que aprenden que la complejidad y el orden que muestran los seres vivos se deben solo exclusivamente al azar y a la necesidad, no a ningún diseño inteligente que permita pensar en la posibilidad de un creador. Las principales doctrinas de Dennett, como he nombrado anteriormente, este filósofo defiende la teoría de la evolución de Darwin y es por ello por lo que defiende el darwinismo. El darwinismo es una teoría biológica que explica el origen de las especies naturales mediante el concepto de evolución o transformación de unas en otras a través de variaciones en las características hereditarias que se producen de modo no aleatorio, sino por selección natural y adaptación al medio. Dennett describe el darwinismo como un ácido universal que corroe todos los conceptos tradicionales y deja en su estela una visión revolucionada del mundo. Pensador tras pensador han intentado sin éxito encontrar alguna forma de contener este ácido universal para proteger algo de su poder corrosivo. También Dennett defiende el ateísmo, doctrina que niega la existencia de Dios o de cualquier divinidad. Como he nombrado anteriormente, junto a Richard Dawkins, Sam Harris y Christopher Hitchens, crean el término nuevo ateísmo, término que hace referencia a un movimiento dentro del ateísmo en el siglo XXI, caracterizado por su posición crítica de la religión. Establece que el ateísmo basado en el fuerte avance científico en los últimos años
ha alcanzado un punto según el cual debe dejar de tener una actitud tan acomodaticia con la religión, la superstición y el fanatismo religioso como ha venido teniendo hasta ahora, y que ha sido extendido por los movimientos seculares y algunos movimientos ateos. Los principales motores del nuevo ateísmo científico consideran que solo la ciencia experimental puede ofrecer una explicación completa y fiable de la realidad. Sobre esta base afirman que no existe nada más allá de la naturaleza. Por consiguiente, no existe Dios, ni alma, ni vida, después de la muerte. La naturaleza se reproduce por sí y no por creación de Dios. Dado que Dios no existe, las explicaciones y causas de todo son puramente naturales y pueden ser comprendidas por la ciencia de modo especial. Las diversas características de los seres humanos, incluida la inteligencia y el comportamiento, pueden ser explicadas en términos puramente naturalistas, es decir, desde el evolucionismo darwinista. Para estos nuevos ateos, la religión es la peor cosa que ha acontecido a la humanidad, por lo que necesita ser combatida. Todos coinciden en que la religión no solo es falsa, sino que es causa de maldades, abusos e infelicidad. Particularmente el cristianismo es una religión para cretinos indigna de la racionalidad e inteligencia del hombre, según estos ateos. La retórica del nuevo teísmo y su fuerte polémica contra las religiones tiene un objetivo preciso: provocar un cambio en la política que conduzca a la exclusión total de la religión en la vida social. Las frases de Daniel Dennett que he escogido son estas. Uno de los errores que comete la gente es pensar que no podemos controlar nuestro destino, porque estamos condicionados. Todos queremos controlarnos a nosotros mismos, y algunos lo hacen peor que otros. Y esa es la diferencia. Hay quien se puede controlar a sí mismo y hay quien no. Un misterio es un fenómeno para el cual no hemos hallado todavía una manera de pensar. Síndrome de filósofos: confundir una falta de imaginación por la intención de una necesidad. A veces los problemas de la ciencia se hacen más fáciles si se les añade complicaciones. Por último, no hay paso más grande, más explosivo ni más trascendental en la historia del diseño de la mente que la invención del lenguaje. Por último, la reflexión de este autor personal. Este filósofo me ha parecido bastante interesante, ya que se explica con mucha claridad y reflexiona sobre las consecuencias de cualquiera de sus afirmaciones, y además es un gran conocedor de la ciencia, especialmente en el estudio de la conciencia e intencionalidad, inteligencia artificial y de la memética, como he nombrado anteriormente en su biografía, y sobre el nuevo término que ha creado junto a sus otros compañeros, que ya he nombrado anteriormente también en 2006, el nuevo teísmo. Me resulta también bastante curioso dentro del simple ateísmo que todo el mundo conoce.